Buenas tardes compañeros, compañeras, profesores presentes. Les voy a presentar sobre la estimación de la humedad del suelo con imágenes satelitales. Em, Básicamente una revisión por los métodos que actualmente existen para medir en terreno la humedad, pero a una vista súper por encima. El estado del agua en el suelo es una variable que a menudo se propone como una entrada clave para los sistemas de apoyo de decisiones de gestión del riego, donde se han utilizado tanto el potencial matricial como el contenido volumétrico del agua en el suelo. El contenido volumétrico de agua en el suelo no es más que el volumen de agua sobre el volumen total de suelo, y se obtiene del contenido gravimétrico del suelo, de agua en el suelo, que es la masa del agua sobre la masa del suelo seco, y la densidad aparente del suelo, que es la masa del suelo seco sobre el volumen total. Luciana y yo afortunadamente tuvimos la oportunidad de determinar el contenido volumétrico del suelo por el método gravimétrico antes de la pandemia. Antes, además, utilizamos sensores, que es el que aparece en pantalla, y los tensiómetros que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla. Pero seguramente el próximo semestre, si toman física de suelo, podrán ir al laboratorio y hacer algún práctico relacionado con este tema. El método gravimétrico es el método estándar para medir el contenido volumétrico de agua en el suelo y se obtiene en el laboratorio, y es el único método directo para obtener el contenido de humedad en el suelo. Las demás son estimaciones. Los tensiómetros mm, se dice que mide la intensidad de la fuerza con la que el suelo retiene el agua, que se puede relacionar con, claramente, que es el signo negativo del potencial matricial, y se puede relacionar con el contenido de humedad volumétrico. Otros métodos pueden hacer uso de otras variables físicas, como por ejemplo la temperatura, y aprovecharse de las propiedades de transferencia de calor del agua y del suelo para inferir finalmente el contenido de humedad volumétrico del suelo. En este método en particular es muy sensible a la distancia entre las ondas, y se habla aproximadamente de un error de un 6% por cada milímetro de error en la separación entre ondas. Otro parámetro físico que se puede aprovechar para estimar el contenido volumétrico del suelo es la permitividad eléctrica o constante dieléctrica, y que es el método más utilizado y más económico hoy en día, ya que permite tener series de tiempo a lo largo del día a un bajo costo energético. Como podemos observar en la pantalla, el aire tiene una conductividad eléctrica muy baja, y si tomamos el supuesto que la cantidad de suelo no cambia en la temporada, podemos atribuir los cambios del campo eléctrico al contenido de humedad volumétrico en el suelo. Los cambios en el campo eléctrico se pueden medir con una resistencia eléctrica o una capacitancia. Entrando ya al terreno de los TDR emiten un pulso muy corto en el tiempo. Los aumentos de la impedancia crean un eco que refuerza el pulso original, mientras que las disminuciones en la impedancia crean un eco que se opone al pulso original. El resultado del pulso medido en el TDR se representa como una función del tiempo, y dado que la velocidad de la propagación de la señal es relativamente constante para una impedancia dada, puede ser leído como una función de la longitud del cable. Este funcionamiento es semejante al radar, ¿cierto? Porque envío una señal y mido lo que me llega. La precisión de las técnicas TDR depende del tipo de suelo, sin embargo, es difícil aplicarlo en desiertos o zonas de escasa precipitación o gran salinidad. Otras aplicaciones para medir la humedad usando esta técnica puede ser en muros, en hormigón, en granos y en otras aplicaciones. La sonda de capacitancia, por otro lado, FDR, mide la constante dieléctrica del suelo aplicando una onda electromagnética de alta frecuencia y midiendo la velocidad de propagación. Bueno, y de estos instrumentos se puede construir gráficas como las que vemos en pantalla, llamadas curvas de retención de agua en el suelo, y que fuertemente están ligadas a la textura del suelo. Sin embargo, el volumen del suelo que se ve representado por los sensores es muy pequeño en comparación con el suelo de todo el predio. Por esto, la medición de la humedad mediante métodos nucleares puede ser una solución, ya que abarca un área un poco mayor y es un método más exacto que el TDR, y funciona mejor en presencia de salinidad y en zonas desérticas, áridas, ¿cierto? Se basa en las propiedades del hidrógeno para interactuar con los neutrones, donde la sonda está construida por una fuerte fuente emisora de neutrones rápidos y un detector de neutrones lentos o térmicos, frenados y normalizados por el medio. Una vez que ya revisamos los principios que hay detrás de las mediciones o estimaciones de humedad del suelo, podríamos mencionar algunas desventajas relevantes, como por ejemplo, el método gravimétrico es un método destructivo y la medición se consigue mañana, ya que hay que esperar a que el suelo consiga un peso constante, entre comillas,
a una temperatura de 105 grados Celsius. El método del capacitor es sensible a bolsas de aire y grava, al igual que el TDR, y el TDR además requiere un mayor costo energético. Por último, el neutrómetro es caro y requiere un especialista en manejo de material radioactivo, además de que es susceptible a robo, obviamente, y encima en Chile está prohibido su uso. Entonces, especial cuidado tenemos que tener sobre qué sensores vamos a ocupar y qué aplicación les vamos a dar, y en este caso la aplicación sería usarlos como referencia al estimar la humedad del suelo con satélites, ¿cierto? Para comenzar con la parte de satélites, tenemos que tener en cuenta que el satélite entrega una imagen, y dependiendo de su resolución podemos tener una aplicación clara. Podemos relacionar los principios con los que se desarrollaron los sensores anteriormente vistos para aplicarlo a los satélites, que también se hace. Pero el gran tema a relacionar es el área de influencia de los sensores, incluso difícil comparar con una imagen satelital de resolución fina de 10 metros. Incluso. Hablemos entonces de variabilidad espacial. La variabilidad espacial se atribuye a una combinación de factores como la variación en las propiedades del suelo, la topografía, la presencia, tipo y densidad de la cubierta vegetal, o la propia heterogeneidad espacial de las condiciones climáticas. Se ha intentado con mediciones, por ejemplo, del método tradicional y de distintas marcas de TDR, dando resultados distintos, si pueden ver en la imagen. Entonces, ¿qué hacen los satélites? Primero vamos a definir los sensores remotos, que son sistemas o instrumentos para captar información de un objeto a distancia, y la teledetección o percepción remota, que se refiere a la adquisición de datos de la superficie terrestre con un sensor remoto y al procesamiento e interpretación de esos datos. Ojo aquí que la presentación de estas imágenes de los sensores remotos son de los sensores remotos ópticos, ya que utilizan la radiación reflejada y emitida de cada componente en la superficie producto del Sol para sensar. Tenemos por un lado el radar de abertura sintética, SAR. ¿Por qué sintética? Porque combina información obtenida en varios barridos de la antena para recrear un solo barrido virtual. Y por otro lado tenemos los sensores de radar que no son sintéticos, como el GIF que aparece ahí en movimiento de la misión SRTM, donde por radar de abertura real se obtuvo un modelo digital de elevación. En general, los sensores SAR activos son restringidos a la banda C, que pueden penetrar entre 5 y 10 centímetros en el dosel o en el suelo, con una resolución espacial que varía de 10 a 100 metros. Por otro lado, los sensores SAR pasivos de banda L pueden penetrar hasta una profundidad de 30 centímetros y tener resoluciones espaciales que van desde los 3 kilómetros a los 35 kilómetros. Sin embargo, la dispersión de la señal en áreas con mucha textura y vegetación densa puede reducir la precisión de la estimación. Los sensores ópticos, a diferencia de los sensores SAR, no pueden penetrar la profundidad del dosel ni del suelo para estimar el contenido de humedad volumétrico del suelo, pero se infiere a partir de la reflectancia total del suelo, la vegetación y el agua a través del espectro electromagnético visible infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta. A diferencia de los sensores SAR, la detección del contenido de humedad mediante sensores ópticos y la estimación de cualquier cosa mediante sensores ópticos se ve limitada por la cobertura de nubes, además de ser alterada en mayor medida, en este caso por la textura y la densidad de la cobertura vegetal. Para los sensores de radar también afecta la textura y la densidad de la cobertura vegetal para los sensores SAR. Pero la incorporación de los índices de vegetación, múltiples periodos fenológicos y diferentes ángulos de incidencia de las estimaciones de la humedad disminuye el error cuadrático medio, y de esta manera se reduce el impacto de la vegetación en la estimación. Más adelante vamos a meternos en detalle en esa parte. Las imágenes del Landsat 8 y las de otros satélites ópticos como Sentinel-2 requieren una calibración atmosférica para eliminar en lo posible la atmósfera, ¿cierto? Esto ya ustedes lo conocen por el ramo Sentinel-2, Landsat 8, que aproxima, bueno, sintetizándolo bien harto para que lo puedan relacionar con algún tópico de la materia. Yo podría decir que la imagen de la izquierda, que se ve como con niebla o con atmósfera, podría ser la radiación Mangot, y la imagen de la derecha podría ser la radiación solar incidente, ¿cierto? Y lo que estaban tratando de hacer estos investigadores, que esto para Landsat 8 lo hace la NASA y para Sentinel-2 se puede hacer con distintos programas, es pasar de la radiación Mangot a la radiación solar. Es un ejemplo burdo, pero
pero así se entiende súper bien. Sentinel-2, muy similar al Landsat 8, solamente que no mide el infrarrojo termal, ¿cierto? Ya, entrando ahora en materia de un satélite nuevo que no hemos visto, Sentinel-1 es una constelación de 2 satélites SAR diseñada para garantizar una cobertura global con un tiempo de revisita de 6 días. Según el modo de adquisición de los datos satelitales, se pueden obtener imágenes con una resolución de 5 a 40 metros en todas las condiciones climáticas. Y el sistema tiene 4 modos de imagen. El modelo de mapa de bandas, SM, franja ancha inferométrica, IW, franja extra ancha, EW y modo de onda WM. Son sus siglas en inglés. Es bueno visualizar que hay satélites especializados para obtener la humedad del suelo, ¿cierto? Aquí podemos ver un par de nombres que puedo mencionar ahora de qué tratan. Por ejemplo, tenemos a SMOS, que es Soil Moisture and Ocean Salinity Satellite, que usa banda L. Tenemos a SMAP, Soil Moisture Active Passive, que es un observatorio en órbita que mide la cantidad de agua en la superficie del suelo en cualquier lugar de la Tierra usando la banda L. Y claro, como dice su nombre, pasivo y activo. Ocupar los sensores pasivos y activos. Y SCAT, Advanced Scattermometer, que es un radar también de apertura real que solo usa la banda C. Bueno, si vamos a hablar ahora de conjunto de datos de humedad de suelo, que es lo que se puede usar fácilmente, el producto de humedad de suelo del satélite SMAP se puede ver a la izquierda, que entrega resultados en milímetros. El producto de la derecha entrega el contenido de humedad volumétrico a distintas profundidades de suelo. Este es un producto de pronóstico climático que se actualiza desde el 79 hasta el tiempo real en 7 días, con 7 días de retraso, y ocupa datos observados e información satelital. El A5 Land Hourly, en cambio, es un producto de reanálisis atmosférico que utiliza la misma base del cómputo que era Interim y que tiene un periodo desde el 81 hasta 5 días en tiempo real. El producto de la derecha, ahora, Monthly Mass Grids del satélite GRACE son equivalentes de agua al transformar la cartografía del campo gravitatorio terrestre. Este satélite no aparece en ninguna parte porque se utilizaba ¿para qué? Para determinar el agua subterránea, ¿cierto? Recientemente se ha usado para determinar la humedad del suelo. La resolución espacial efectiva de GRACE es alrededor de 390 kilómetros por 390 kilómetros, que no captura la variabilidad espacial del agua subterránea y otros cambios de almacenamiento de agua superficial, ¿cierto? Pero igual el 2020 hubo algunos investigadores que relacionaron los satélites SMAP y SMOS con GRACE y para su sorpresa encontraron una muy buena relación. Como podemos observar, por ejemplo, en la línea ploma, que es la humedad del suelo relativa de GRACE, y una línea roja, que es la humedad del suelo modelada con SMAP. Tiene una muy buena relación con los otros 2 satélites de humedad del suelo, ¿cierto? SMAP, obviamente, porque con ese se calibró, y al otro SMOS tiene muy buena relación. Claro que hay que tener en cuenta, sí, la mala resolución espacial que tiene, pero claro, se puede modelar. Y si se fijan, como los píxeles son tan gigantes, lo hacen por continente casi, la comparación, ¿cierto? Ahora, entrando de lleno a la humedad basada en sensores ópticos, voy a comenzar por sensores ópticos, en esto de los sensores remotos. Primero tenemos el análisis espectral único, que comenzó su base en 1925, donde se comprobó que la reflectancia disminuye cuando el contenido de humedad aumenta. Luego, en 2002, se desarrolló este modelo que obtiene por regresión lineal la reflectancia de suelo húmedo a partir de la reflectancia de suelo seco. En los métodos de índice de vegetación se observa que la severidad de la sequía aumenta cuando nos movemos desde un suelo húmedo a un suelo seco, ¿cierto? En la imagen se puede apreciar en inglés, pero wet soil to dry soil. Por otro lado, en la imagen de la derecha, una línea L que disecciona el origen de las coordenadas y es perpendicular a la línea del suelo, se puede delinear usando un índice de vegetación perpendicular. Perpendicular Vegetation Index.
En este caso, el índice PVI, Perpendicular Vegetation Index, donde se recomienda utilizar el índice Modified Perpendicular Drought Index, que tiene menos limitaciones que el Perpendicular Drought Index. Por lo tanto, con respecto a la función normal de una línea recta, L puede ser formulada matemáticamente a partir de la expresión de la línea del suelo. La distancia desde cualquier punto en el espacio de la reflectancia del infrarrojo con infrarrojo cercano y el rojo hasta la línea L representan las condiciones de humedad de la superficie del suelo. Es decir, cuanto mayor la distancia a esa línea en cualquier parte del espacio del gráfico, más fuerte es la sequía y menor es la humedad del suelo o viceversa. En este apartado voy a mencionar solo el principio y no los modelos de los sensores para obtenerlo con sensores termales, ya que son muchos. Pero el principio es la inercia térmica, que es comúnmente usado para la exploración de minerales o investigación geológica. La relación de la humedad del suelo con inercia termal puede determinarse numéricamente por la amplitud termal de la temperatura de la superficie terrestre. También se podría mencionar que el índice de la temperatura de diferencia normalizada, que es el segundo que aparece ahí, que utiliza el principio de la impedancia, al igual que los sensores en terreno, no puede ser bueno, pero utiliza muchos datos porque, claro, ¿cómo obtenemos la temperatura de la superficie para simulando una impedancia cero o una impedancia infinita? Para ello ocupan, por ejemplo, mediciones de radiación solar, velocidad de viento y índice de área foliar, que pueden operar la operabilidad del modelo, ¿cierto? Bueno, y lo otro, también hay otro método relacionado con el índice extrahídrico de cultivos, que claramente ocupa la temperatura de la vegetación de la canopia, la temperatura del aire, ¿cierto? Eh, y bueno, más que nada la base, la base teórica de los demás modelos, que puede ser el modelo eh, basado en la cobertura el porcentaje de cobertura vegetal, en un trapecio, algo similar pero como un trapecio, y bueno, en el tiempo relacionándolo con la radiación solar, ¿cierto? Ya para finalizar, mencionaré algunos aspectos generales de la estimación de la humedad del suelo con satélites, donde se repite en todos los satélites que la vegetación puede ser una limitación, y eso creo que hay que dejarlo muy en claro, muy importante, incluso en los de radar. Y bueno, para el primer punto, la teledetección por microondas se ve menos perturbada por el mal tiempo o la lluvia. Sin embargo, la vegetación puede perturbarlo fácilmente. Estamos hablando del Sentinel-1. Y la teledetección óptica y térmica puede ser útil para eliminar las perturbaciones de la vegetación, ¿cierto? Con índices de vegetación. Por lo tanto, la combinación de sensores ópticos, térmicos y de microondas puede tener amplias perspectivas de aplicación. Además, la teledetección por microondas puede obtener datos en cualquier momento y en todas las condiciones climáticas, lo que puede proporcionar una gran ayuda para los productos de humedad del suelo durante series de tiempo prolongadas, especialmente en regiones tropicales húmedas. Para el segundo punto, que es los datos para tener una validación verdadera, numerosos autores mencionan que la mayoría de la validación actual del contenido de humedad en el suelo, desde sensores remotos, está validada con una medición puntual. También menciona que la diferencia de escala puede inducir grandes errores en los métodos y en los resultados. Entonces, la validación píxel a píxel debe ser desarrollada para enfrentar este problema. Esto ya, incluso en 2016 lo estaban diciendo. Incluso, eh, ¿cierto? Yo para el proyecto anterior mencioné que ese píxel gigante yo lo relacioné con un punto en toda la superficie del píxel, pero la verdad es que puede no ser representativo, y ahora le encuentro toda la razón a estos investigadores. Las mediciones en terreno se pueden obtener siguiendo el enfoque del protocolo de campo Validation of Land European Remote Sensing Instruments, VALERI. El protocolo VALERI es una estrategia de muestreo correspondiente a imágenes satelitales de alta resolución, eligiendo unidades de muestreo elementales que equivalen a un píxel para obtener la medición promedio comparable con la estimación del satélite. Este protocolo fue hecho para instrumentos que midían, por ejemplo, el índice de área foliar, el albedo,
la fracción de la cobertura vegetal, índice de vegetación, etc. Solo he visto un solo paper que propone utilizar este enfoque a la humedad del suelo, pero solo con 5 mediciones en un píxel de 20 por 20. Muy distinto a los 11 o 12 mediciones que recomienda este protocolo para las demás variables en cruz o en X. Que, pero, bueno, lo están viendo en pantalla, las crucecitas, y que valen incluso a más de una medición más. Pero, pero bueno. Yo propuse en un proyecto anterior que el número de estaciones para un píxel de 30 por 30 metros es 13, que vendría siendo una innovación total a la hora de validar y construir un modelo de contenido de humedad por satélite, ya que, claro, con una estación puede que me esté equivocando mucho. Ujú, ¿cierto? Y para el tercer punto, los principios físicos de muchos métodos de estimación de contenido de humedad incluyen ecuaciones del balance de energía que sirven como condiciones de contorno. Según estudios previos, el balance energético no siempre es cerrado, y para estimar con precisión el contenido de humedad se deben considerar el balance hídrico y el energético, así como las propiedades hidrotermales del suelo. Similar a lo que recomiendan comúnmente para estimar la ET, que es un enfoque integrado del balance hídrico, como input. Bueno, Bao et al. Desarrollaron una nueva metodología para detectar la humedad superficial del suelo, que no lo mencioné, pero están combinando radar con sensores ópticos, Sentinel-1 y Landsat 8, ¿cierto? Para eliminar el efecto de la vegetación, se aplicó un índice de vegetación obtenido desde el Landsat 8 para construir un modelo que estime el contenido de agua de la vegetación. La técnica se probó en 2 sitios experimentales en el Reino Unido y España, pero los datos de referencia del contenido de humedad se adquieren operativamente mediante redes de observación terrestres. Y solamente esa línea se menciona en los datos de entrada, no, nada más. Puede que los datos incluso, bueno, yo no quiero ser desconfiado, pero puede que sean, claro, puntuales o sean una reconstrucción histórica, no sé. No aparece nada más de los datos, ni sensor ni nada. En general, los hallazgos clave de este estudio fueron, para una superficie con vegetación, el índice de agua de diferencia normalizada, NDWI, fue el más adecuado para eliminar los efectos de la cubierta vegetal sobre la estimación del contenido de agua en el suelo. En comparación con la polarización VH de Sentinel-1, el coeficiente de retrodispersión en la polarización VV fue más adecuado para la recuperación de la humedad del suelo y obtuvo una mayor precisión. El modelo podría usarse para recuperar contenido de humedad debajo de la cubierta vegetal con una alta precisión, con un coeficiente de correlación R entre la humedad del suelo estimada y medida de 0,91 y con una raíz del error cuadrático medio de 0,05 centímetros cúbicos por 100 centímetros cúbicos. El algoritmo finalmente tiene algunas limitaciones que deben abordarse en el futuro, ya que aún se introduce algún error por ignorar la rugosidad superficial y el tipo de vegetación. Y esa es mi presentación de hoy día. Muchas gracias.